un buen escritor norteamericano que la historia no se repite, pero rima. Rima. Rima, tiene sentido. Es decir, es como una poesía que no se repite, pero el sonido va saliendo otra vez, el patrón va saliendo, ¿verdad? Y esa rima es parte de la historia. De manera que, aunque no estamos nunca en la misma situación en que estuvieron nuestros antepasados, repetidamente nos encontramos en situaciones parecidas a esas en que estuvieron ellos. Y en ese caso, uno de los principales recursos que tenemos es ver lo que hicieron ellos, de lo que hicieron, qué funcionó y lo que no funcionó, ver en qué hoyos cayeron, ¿verdad?, por su entusiasmo mismo. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Vivimos en un mundo donde la historia se olvida fácilmente. ¿Qué pasaría si la iglesia en Cuba y en el mundo perdiera de vista su propia historia? Esta semana nos sentamos con el renombrado historiador Justo González para hablar sobre la historia del cristianismo y su relevancia hoy, y la fidelidad de Dios a lo largo de los tiempos. Hoy vamos a descubrir algo que tal vez no sabías: cómo la historia de la iglesia, a veces olvidada, puede ser una clave crucial para entender nuestra fe hoy. Vamos a explorar momentos, lecciones y decisiones que marcaron a generaciones de cristianos, pero que a menudo dejamos en el olvido. ¿Por qué es importante conocer esta historia? ¿Cómo pueden las historias del pasado fortalecer nuestro caminar con Cristo en el presente? La historia es la crónica de los muchos hoyos en que la iglesia ha caído, o algunos cristianos por lo menos han caído, ¿eh? Y cuál ha sido la solución para salir de ellos y qué es lo que han aprendido, lo que ha aprendido la iglesia toda de esos casos. Quédate con nosotros, porque lo que vamos a compartir hoy podría cambiar tu perspectiva y tu relación con Dios de una manera muy profunda. No te lo pierdas. Pues estamos hoy aquí de nuevo con el doctor Justo González, autor, teólogo, historiador cubano y en particular de la historia cristiana, la teología cristiana, y es un amigo. Estamos aquí conversando. Ayer hablamos un poco acerca de la importancia de conocer la historia, pero hoy vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Así que para hablar de eso tenemos al doctor Justo González. Bienvenido de nuevo al Faro de Redención. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por tenerme aquí. Pues Justo, voy a comenzar con una pregunta. ¿Por qué es importante que los creyentes entiendan la historia de la iglesia? Hay muchas razones. Otra vez, para usar el lenguaje criollo, ¿verdad? Alguien ha dicho que el ser humano es el único animal que mete la pata 2 veces en el mismo hoyo. Me gusta la palabra. Si usted va al campo y usted ve un caballo que tropezó en un hoyo, ese caballo más nunca tropieza allí. Aprende. Pero aparte de eso, nosotros también tenemos otra característica que los animales tienen, pero en mucho menor grado, y es que podemos decirle a los demás dónde están los hoyos. En otras palabras, yo no tengo que esperar a meter la pata en un hoyo para no meterla. A mí me puede decir mi amigo, mi hermano, mi hermana, lo que sea, me puede decir, mira, no pases por ahí que hay un hoyo. Ten cuidado allí, ¿verdad? Y me lo puede decir verbalmente, por el momento que estoy allí, pero me lo puede también decir por señales, me puede poner un cartel allí que diga, cuidado, no pise aquí. Pero también me lo puede decir por escrito, diciéndome en la calle tal,
allí en la esquina de la calle 8, frente a la carreta, pues allá hay un hoyo. Ten cuidado, ¿verdad? Yo no tengo ni que haber visto el hoyo para saber que está allí. Y para dar la vuelta y por otro lugar. Y me parece que en parte eso es lo que hace la historia. La historia es la crónica de los muchos hoyos en que la iglesia ha caído, o algunos cristianos por lo menos han caído, y cuál ha sido la solución para salir de ellos, y qué es lo que han aprendido, lo que ha aprendido la iglesia toda de esos casos. De manera que parte de la razón por la cual me interesa tanto historia, porque la historia, mire, decía un buen escritor norteamericano que la historia no se repite, pero rima. Rima, tiene sentido. Es decir, es como una poesía que no se repite, pero el sonido va saliendo tras el patrón, va saliendo, ¿verdad? A veces tiene hasta su musiquita, y esa rima es parte de la historia. De manera que, aunque no estamos nunca en la misma situación en que estuvieron nuestros antepasados, repetidamente nos encontramos en situaciones parecidas a esas en que estuvieron ellos. Y en ese caso, uno de los principales recursos que tenemos es ver lo que hicieron ellos, de lo que hicieron, qué funcionó y lo que no funcionó, ver en qué hoyos cayeron, ¿verdad? Por su entusiasmo mismo, ¿verdad? Le puedo dar un ejemplo muy sencillo. Mire, cuando la iglesia estaba perseguida, de momento apareció un emperador allá en el siglo IV, que primero acabó con las persecuciones, después empezó a favorecer a la iglesia, después le dio un montón de privilegios a la iglesia, y todo el mundo estaba muy contento. Y eso no es malo, pero lo que es malo es que la iglesia no estaba lista para eso, y en realidad se sobrepasó en su pleitesía al emperador. Y llega el momento entonces en que la iglesia, en lugar de estar pensando en el emperador del cielo y de la tierra, está pensando en el rey de turno. Y eso nos está pasando mucho en muchos lugares, ¿verdad? En la misma América Latina los evangélicos hemos sido muy pocos hasta hace poco tiempo. Y ahora que somos gente, somos muchos, pues ahora vienen los políticos, ¿verdad? A buscar apoyo. Y ahora es muy fácil decirle, pase señor alcalde, pase, siéntese aquí, mire usted, diga unas palabras señor alcalde. Y el señor alcalde no sabe una palabra de lo que está diciendo acerca del evangelio, pero se para en el púlpito y le damos una autoridad superior a lo que damos a la Biblia que estamos predicando. Wow. Y eso lo estamos viendo también en este país, déjeme decirle de pasada, ¿no? Claro. Eso es otra cosa, pero es la misma cosa, ¿verdad? Grupos cristianos evangélicos que estaban siempre marginados, ahora porque tienen acceso a los poderosos, pues muchas veces pagan por ese exceso con monedas que no son legítimas. Wow. Entonces la importancia de conocer la historia es para evitar los huecos, para ver los patrones, cómo riman las cosas y para darnos sabiduría entonces para manejar estas cosas cuando pasan. Sí. Y claro, además de huecos también hay momentos de gloria, también hay cumbres, ¿verdad? Y esas cumbres son dignas de imitar, ¿verdad? Porque si yo le cuento a usted, por ejemplo, de cómo los cristianos se rindieron ante el emperador, tengo que contarle también de un señor Basilio de Cesarea, que vino de representante del emperador, que quería que le diera una iglesia para hacer lo que él quería, que no era lo que Basilio creía que estaba correcto. Y Basilio dijo que no. Y el señor dijo, mira, te puedo quitar todo lo que tienes, te puedo desterrar, te puedo matar. Basilio dice, mira, lo único que yo tengo son estos harapos que tengo puestos, ¿verdad? Y estas sandalias. Si quieres las puedes tomar, no importa. Si me mandas al destierro, ya mi señor está en esa tierra, esperándome allá. Y si me matas, bueno, pues ya yo estoy muerto en el mundo de todas maneras, así que no importa. ¿Verdad? Wow. Y el señor tuvo que, con mucho coraje, pero se tuvo que ir. ¿Verdad? Así que, y esos son también momentos en los cuales son señales, ¿verdad? Son anuncios que nos ayudan a nosotros en esos momentos difíciles a conocer la ex historia. No somos herederos de gente que lo único que hacía era ir a la iglesia los domingos, ¿verdad? Somos herederos de gente que dio la vida por este mensaje que nosotros guardamos ahora en vasos de barro, pero ese mensaje era tan valioso que estuvieron dispuestos a dar la vida, y no uno, ni 10, ni 20, sino millares de ellos. Sí. Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos tenido esto nosotros. Así que eso es un tesoro sagrado que tenemos que guardar con nuestra vida y con nuestra muerte. Wow.
Pues déjame hacerte una pregunta que creo que sería interesante para nuestra audiencia. ¿Cuáles son algunos momentos en la historia que quizás son pasadas por alto o que la gente no conoce simplemente, pero que son esenciales en la historia de la iglesia? Bueno, ahí podemos... Ahora estoy escribiendo una serie de libros sobre eso, así que... Qué bueno. Mira, está fresquecito. Hay muchos momentos, algunos que nos ocupamos de ellos. Quizá el primero, quizá el más importante, es lo que pasó de los años, vamos a decir, del 50 al año 100, o a 150, más o menos esos años alrededor. Y es que la iglesia, el momento en que la iglesia dejó de ser un movimiento judío, ¿ya? O de gente mayormente judía, para volverse una iglesia mayormente de gentiles. Y no de gentiles, sino de paganos, de expaganos que se convertían. Nosotros nos damos cuenta de que cuando Pablo dice que va a los gentiles, no va a los paganos. Había una cosa que hoy no nos hablamos mucho, pero el judaísmo en esa época era una religión, en el buen sentido de la palabra, proselitista. Estaba buscando conversos. ¿Se acuerdan que Jesús se queja de que ustedes hacen cualquier cosa por buscar un converso, etcétera, etcétera? Bueno, sí. Pues están buscando conversos. Y quiere decir que la gente, las religiones tradicionales estaban en bancarrota, estaban en quiebra. Y la gente iba a la sinagoga y creía en el Dios de Israel y seguían las leyes morales de Israel y seguían algunas leyes rituales si podían, no todas porque no podían, pero por menos las leyes morales las seguían. Y algunos de ellos hacían judíos, se convertían, pero la mayor parte de ellos no. Eso es lo que se llaman temerosos de Dios. No eran paganos, eran gentiles, pero no eran paganos. Y usted lo encuentra allá en Hechos 8, usted se encuentra el famoso eunuco etíope, que usted dice, no, era un pagano. No, ese señor vino desde Etiopía por allá lejos hasta Jerusalén a adorar a un templo que no lo iban a dejar entrar, porque era eunuco. Y quiere decir entonces, lo que sucede cuando el eunuco se bautiza es que deja de ser un temeroso de Dios para venir a ser ahora heredero de las promesas hechas a Abraham. Y usted lo encuentra también en el mismo capítulo 10, después aparece Cornelio, que es otro caso parecido también, es centurión, y por tanto no puede hacerse judío, porque no puede decir al emperador, mira, hoy es sábado, no voy a ir a las marchas, ¿no? Así que tiene que asiste a la sinagoga, dice allí que es un hombre piadoso. La palabra que usan siempre en los judíos para esa época era que es piadoso o que es temeroso de Dios. Y de él se dice que era un hombre piadoso, que hacía limosna, que oraba a Dios, etc. Así que no era ningún pagano, no andaba con los dioses, ¿verdad? Y bueno, el capítulo 13, de hecho, donde Pablo está, el sermón largo que él tiene, que sería el que leía en todos los lugares después igualmente, en realidad no está dirigido a una sola audiencia, usted lo lea varias veces, dice 2 o 3 veces por lo menos, dice, vosotros los hijos de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Si son 2 grupos distintos que están en la sinagoga y está dirigiendo a los 2. Y el éxito y cuando Pablo dice, me vuelvo a los gentiles, lo que va es que se va a esa sinagoga a seguir sacando gentiles de allí para hablar del evangelio. Eso continúa por mucho tiempo, claro, pronto empieza a haber fricciones porque la sinagoga lo que dicen no es lo que dicen los cristianos y los de la sinagoga se molestan por lo que hacen y dicen los cristianos se molestan y poco a poco se van separando. Y en el año 100, por fin, los Sanedrín, que estaba reunido en una ciudad que se llama Jamnia, fuera de Jerusalén, y le añadió a las oraciones que se hacían en la sinagoga una maldición a los cristianos, a los nazarenos, una maldición. Y claro, entonces los cristianos no podían asistir a la sinagoga. Así que ese es el momento de ruptura. Pero ahí todavía la mayor parte de todos los cristianos son judíos o temerosos de Dios. Y eso va cambiando, y ya para el año 150 la iglesia mayormente de gente que anteriormente era pagana. Es un cambio enorme. Y la iglesia tiene que ver cómo que hace. Y hace una serie de cambios. Por ejemplo, nada más que no quiero hablar muy largo, pero es que hay tantas cosas que decir. No, pero está bueno. Mire, ahí en el libro de Hechos se bautiza la gente y el mismo día, se convierte la gente y el mismo día se bautiza por millares. Sí. Eso usted puede hacerlo porque estos son judíos. Conocían el pacto, conocían el Antiguo Testamento. Exactamente, sabían que las Escrituras. Sabían que hay un solo Dios, por lo menos. Y sabían que ese Dios tiene ciertas leyes morales. Y sabían que hay una historia de salvación. ¿Ya? Y sabían que hay una esperanza final de un reino, lo que sea. ¿Ya? Todo eso está en las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y
Y entonces, pues se bautizaban. Pero ahora, ¿qué pasa? Empieza a llegar gente que son devotos de los dioses paganos. Sí, Y que no muchos saben de- nada. Y muchos de ellos lo que quieren hacer es, bueno, este Jesús parece eso es importante, además también poner ese Dios también en mi altar. ¿Entiendes? Y eso el Señor te lo puede bautizarlo mañana. Y entonces se empieza a crear un programa de preparación para el bautismo, que dura 2 años por lo menos. Así que mientras allá en Hechos se bautizaron el mismo día, ya en el siglo segundo, fin del siglo segundo, principio del tercero, se están bautizando después de por lo menos 2 años. Ahora, ¿por qué eso es importante? Mire, cuando llegaron los primeros misionarios evangélicos a América Latina, la gente ya sabía, tendría muchos diosesitos por allá, pero sabía que había un solo Dios. Mm. No sabía mucho de cosas era eso, pero sabía que había un Dios trino. Sabía que había una Biblia, no la había visto nunca, pero sabía que había una Biblia. Quizá tenían 4 concubinas, pero sabían que eso estaba mal. Mm. Ahora, entonces, cuando el misionero llega y le predica, y esa persona se convierte, entonces y esa persona lo que tiene que hacer, saber lo que tiene que dejar y ya sigue, ¿verdad? Pero ahora eso está cambiando, porque ahora ya Porque la cultura ha estado la cambiando. cultura ha estado cambiando, ahora vivimos en una cultura cada vez más secular, la gente no sabe qué es eso, ¿verdad? Aquí mismo, un grupo de muchachos en un barrio pobre, fue un estudiante de seminario y le dice que quería, los entusiasmó para hacer un drama de Navidad. Y cuando empezó a explicarle, se dio cuenta que no sabía ni quién era María, ni quién era José, ni quién eran los reyes, ni quién eran los pastores, ni siquiera casi quién era Jesús. ¿Verdad? Mm. Sabían quién era Santa Claus, eso sí. ¿Entiendes? Ahora, a esa gente vamos a tener ahora que empezar a desarrollar un sistema para preparar a la gente para que entienda qué cosa es la fe cristiana, ¿verdad? Que no es nada más que cuestión de levantar la mano y ya está. ¿Entiendes? Sí. Ahora, eso es crucial, me parece, y tenemos que ver la experiencia de aquella iglesia antigua para lo que estaban, para que nos puede servir a nosotros para los retos del día de hoy. Tremendo, tremendo. No, es una buena comparación. Estamos hablando de algo que pasó hace casi 2000 años que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. Sí, sí. Uh-huh. Wow. Pues mira, déjame hacerte una pregunta que viene de un pastor cubano. Esta pregunta es del pastor Uziel Abreu Sánchez. Vamos a oírlo en su voz. Pero dice así: mi nombre es Uziel Abreu Sánchez, soy pastor en Cuba y a mí me encantaría saber cómo se podría legar la historia de la iglesia o enseñar la historia de la iglesia a nuestra congregación, pero de una manera simple y sencilla. Bueno, me parece que parte del problema está en que una historia demasiado simple, demasiado sencilla, es la historia de que yo hablaba ayer, que me aburría. Es decir, si usted lo que enseña a la Nombres gente, y fechas. sí, si usted le enseña la historia a la gente diciendo, mira, en el año 325 hubo un concilio que se reunió en Nicea, que habló acerca de la divinidad de Jesucristo, y en el año 451 hubo otro que se reunió en Calcedonia, que decidió acerca de las 2 naturalezas en la persona de Jesucristo. Y en el año tanto hubo una cruzada, y en el año más cuanto fue tal, y en el año 1517 empezó la reforma. Eso no dice nada. Es decir, es aprenderse una cosa de memoria, ¿no? Ahora, si usted la estudia usted mismo de manera que usted la viva, y entonces primera cosa, usted la puede usar en ilustraciones en su predicación, ¿ya? Ese mismo caso que yo he mencionado a usted ahora de Basilio, por ejemplo, eso se presta a un sermón, decir algo, ¿no? ¿Ya? Y eso es uno de millares que hay. Ahora, de manera que parte de lo que hay que hacer para enseñar la historia es dar el ejemplo de estudiarla y aprenderla. Pero aprenderla así con pasión, no aprenderla de memoria como me la tenía que aprender yo en la escuela, ¿verdad? Aprenderla con pasión. Mira, estos son mis hermanos, mis hermanas, ¿qué fue lo que hicieron, verdad? Esta hermana que murió como mártir, matada por un toro, ¿por qué lo hizo, verdad? Me parece que esa es la primera manera de enseñarla. Después, claro, se pueden dar clases de historia. Y yo otra vez le diría que los libros, yo tengo un librito chiquitito así escrito que se llama Bosquejo de Historia de la Iglesia. Eso en realidad yo lo usaría como una especie de marco donde colgar la ropa, ¿verdad? Pero hace falta que la ropa esté colgada, que haya algo que el hueso tenga carne para cambiar la metáfora. Y los huesos solos no apetecen, ¿verdad? El hueso sostiene la carne, pero hace falta que haya carne. Y me parece que eso es parte del problema, que queremos enseñarla muy sencillamente.
Y claro, podemos enseñarlo también Muy con buena esa respuesta. la práctica, ¿verdad? Hay muchas cosas que se hacían en el culto antiguo que algunas las hacemos todavía un poco, pero ni siquiera sabemos por qué las hacemos. Y cuando quien tenga tiempo podemos hablar un poco del culto, porque eso es otro asunto que también vale la pena indagar. Pero eso también es otra manera de enseñar la historia, ¿eh? Traerla viva, decirle a la gente, mira, vamos a hacer esto porque esto se hacía en aquella época. ¿Entiendes? Wow. Pues gracias por esa respuesta, me parece muy buena. Conocer la historia, entender su significado y como pastor usarlo en ilustraciones cuando está predicando, eso hace que la historia sea algo viva, algo poderosa para ayudarnos en nuestra fe. Aquí en El Faro hicimos, creo que fue el año pasado, un estudio de una semana sobre la encarnación del Verbo de Atanasio. Ajá, sí. Y en esa semana no solo hablamos del contenido, sino que contamos la historia de Atanasio y por qué era significante. Y creo que ese tipo de enseñanza ayuda. Y yo puedo añadir, si pueden conseguir copias de los libros del doctor Justo González, eso ayuda tremendamente. Yo sé que en Cuba no es fácil siempre tener acceso a ese tipo de literatura, pero historia del pensamiento cristiano, la historia del cristianismo, esos son libros clásicos. Y justo tú te imaginabas cuando eras joven que ibas a escribir libros que iban a ser un legado para la iglesia de esta manera. No, te voy a decir más, si tenemos tiempo te voy a hacer un cuento y después voy a decir un poco sobre ese libro que acabas de mencionar. Cuando yo estaba en el seminario, teníamos un libraco que era como de 4 o 5 pulgadas de espesor, papel finito, papel de Biblia, 1000 yo no sé cuántas páginas, escrito por un norteamericano bautista del norte, que daba la impresión de que al fin y al cabo toda la historia de la iglesia iba a culminar en un bautista americano del norte. ¿No? Y no porque él fuera yo, después fue amigo mío, yo lo conocí después cuando estaba viejito ya, casi vivía al lado de mi cuarto en la universidad, pero para mí yo decía, ¿por qué nosotros no estamos aquí, nos dejan fuera? De todo el periodo de la conquista no se decía nada. Y le dijo a mi maestro, que era un gran señor que sabía mucho, digo, maestro, ¿por qué usted no escribe un libro? Y le digo, un libro que sea escrito desde nuestra perspectiva. Y me echó el brazo por encima y me dice, mi hijo, eso nunca va a ser, porque la gente nuestra son muy pocas y muy pocos leen. Y yo se me olvidó. Un día, muchos años después, hablando con tu papá, hablando de cosas que hacían falta, le dije, mira, a mí me preocupa una cosa, yo estoy hablando por toda América Latina y los pastores, las pastoras no saben nada de la historia de la iglesia y no quieren saberlo tampoco y les asusta. Y nos pusimos a conversar y le dije, mira, ¿por qué no hacemos una serie de libritos pequeñitos, baratos, con ilustraciones, escritos como si fuera una novela para que la gente cuando empiece a leerlo por la noche no se quede dormida? Yo recuerdo esos libros, justo. Y quedamos en eso. Y empezaron a salir unos libros pequeñitos, salieron 10 al fin y al cabo. Claro, cuando ya son 10 libros, pues ya se ponía muy caro, porque 10 libros, aunque sean pequeñitos, es una cosa difícil, ¿no? Entonces después salió en 2 volúmenes, y ahora salió en un volumen, que es el libro que tú mencionas, que se llama Historia del Cristianismo, que lo publica ahora Unedit, ¿no? Ese libro mete miedo si usted lo mira, porque es un libraco grande. Pero empieza a leerlo. Si después que usted termina las primeras 50 palabras, las 50 páginas, no le interesa, devuélvalo, regáleselo algo, lo que sea. Pero yo espero que mi sueño es que esa historia le cautive a usted cuando usted la lea. Y te diga, yo quiero saber qué pasa después, qué viene después. No está escrito tanto que diga, al final de cada capítulo dice, ¿qué pasará en el próximo capítulo? Como hace la novela de radio. No dice así, pero casi. Casi. Wow. Y ahora le decía eso porque fue después de hace muchos años estando en Perú, hablando con unos pastores, me estaban diciendo lo que ese libro significaba para ellos y me doy cuenta yo de que el libro que mi profesor me dijo que no se podía escribir, que yo había dicho que debía escribirlo él, yo sin saberlo lo escribí. Y no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que ha pasado en América Latina, el modo en que ha crecido el Evangelio, ¿verdad? Que hay gente que ahora hay gente que quiere leer y gente que está interesada. Y eso es un cambio enorme. Hay que aprovecharlo. Wow. Pues gracias por esta conversación hoy. Vamos a seguir hablando mañana
Pero por ahora nos quedamos con ese reto para la iglesia, para los pastores. Estudien la historia, conozcan no solo las fechas, no solo los nombres, sino el significado, cómo esto impacta nuestra fe. Y compartan esas historias con su iglesia. Eso va creando una conciencia de que nosotros no solo somos una iglesita en nuestro barrio, en nuestra comunidad, sino parte de la iglesia de Cristo que comenzó, desde antes de la fundación de la tierra. Podemos decir, el Señor tenía esto en mente. Y tú eres parte de eso. Así que conoce la historia, compártela, y eso va a enriquecer tu fe. Va a enriquecer la fe de tu congregación. Compártela. Gracias, Justo. Mañana seguimos hablando. Hasta mañana entonces. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hoy presentamos la segunda parte de una conversación con Justo González. Mañana vamos a continuar con la tercera parte. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos El Faro de Redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. De nuevo, visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Historia y Esperanza con Justo González. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.